Buenas noches, estimados alumnos, ¿me escuchan? Sí, doctor. Perfecto, vamos a comenzar nuestra clase de hoy, ¿no? Muy bien. ¿Se visualiza la pantalla? ¿Sí visualizamos la pantalla, doctores? Sí, doctor. Doctor, todo bien. Sí. Bueno, buenas noches con todos. Mil disculpas por el retraso. Bien, continuando con nuestra clase, les había comentado en días anteriores que uno de los principales dilemas que tiene el profesional el momento del alta, una vez que ya ha controlado la descompensación de ese paciente diabético, esas hiperglucemias que de pronto fueron la causa de internación del paciente, ya una vez que tenemos esos valores de glucosa en los monitoreos, ya dentro de la meta intrahospitalaria que recordarán ustedes, se ha definido entre 110 y 180, cuando ya tenemos una estabilidad de las mismas en esos rangos por 24, 48 horas, es decir, cuando ya hemos titulado nuestra DTDI o dosis total diaria de insulina de forma definitiva, entonces ya el momento del alta, el dilema es cómo le mando, cómo le envío al paciente. Yo les había mencionado que hay un artículo en el cual se hace o se sugiere este esquema. Y les decía que si la hemoglobina glicosilada es menos del 7%, ojo que ustedes tienen todo ese periodo de la estancia hospitalaria para haber solicitado al menos una hemoglobina glicosilada, ¿no? No se van a olvidar de eso. Eso es importante, sí, para definir obviamente al ingreso del paciente cómo estuvo el control de la glucosa en los últimos 3 meses, pero más allá de eso es importante para el alta, ¿no? Ojo, no es que van a pedir una al ingreso y otra al alta, no, con uno es más que suficiente, ¿sí? Entonces, si esta hemoglobina glicosilada está menos del 7%, doctores, entonces ustedes pueden reiniciar tranquilamente el esquema, ya sea en los antidiabéticos orales, ya sea el régimen de insulina, o ambos, dependiendo cuál sea el caso, que usaba el paciente antes de descompensarse. ¿Sí? ¿Ok? Si es menos de 7. Si está entre 7 y 9 la hemoglobina glicosilada, entonces ustedes van a considerar iniciar o retomar los agentes anteriores, o sea, ya sea el régimen oral anterior, ¿sí? Que estaba recibiendo el paciente, y a más de eso, iniciar, ¿sí? Pueden usar ustedes el esquema que lo hayan implementado o insulina glargina a dosis como en dosis de, digamos, en un esquema basal nada más, en el 50% de lo que necesitó a nivel hospitalario, ¿sí? Es decir, que si su DTDI en hospitalización fue 30, ustedes el 50% de 30 es 15, entonces le van a mandar con 15 de glargina más los antidiabéticos que usaba anteriormente, ¿sí? ¿Y qué pasa si está más de 9% la hemoglobina glicosilada? Entonces, al alta del paciente, ustedes se van a quedar con el esquema que plantearon durante la estancia hospitalaria, no le van a hacer ninguna variación, ¿de acuerdo? Estamos claros cómo dar el alta a sus pacientes, con qué esquema o con qué dosis de insulina o con qué, digamos, de protocolo manejarlo, ¿no? Ya después en la consulta externa, ya al cabo de 15 días, de 4 semanas, irán haciendo ajustes mínimos. Ahora, ya estos ajustes mínimos, ¿en qué consisten? Cuando ustedes ya le hacen el control de forma ambulatoria a este paciente, sí, es decir, ya por la consulta externa,
ya tienen que hilar un poquito más fino en ese sentido y van a alcanzar o van a tratar de que la glucosa basal de ese paciente se encuentre entre 110 y 139, ¿sí? Es decir, menos de 140, la basal. Y las 2 horas postprandial van a intentar o van a tratar de que se encuentre entre 140 y 179, es decir, menos de 180. Esas son, en cambio, doctores, las metas ya en el control ambulatorio, ¿sí? Ya no intrahospitalario. Esto es ya metas a nivel ya ambulatoria. Ambulatorio. A estas metas tienen que llegar ustedes ya por la consulta externa. En cambio, intrahospitalariamente, decíamos en cuánto estaban, en cuánto era la meta intrahospitalaria. 110, 180. Entre 110 a 180, ¿sí? Es decir, esto tengan muy en cuenta. Esto se va a tratar de alcanzar en los monitoreos de glucemia que habíamos dicho que deben ser preprandiales, ¿no es cierto? Preprandiales, es decir, antes del desayuno, antes del almuerzo, antes de la merienda, y hay uno que es a las 10 de la noche, ¿sí? Entonces, ojo con eso, ¿ok? ¿Sí? Estamos claros con esos 2 tipos de meta, por llamarlo así, ¿ok? ¿Dudas, doctores, de esto que hemos hablado? Hay metas entonces intrahospitalarias y hay metas ambulatorias, ¿sí? Las metas ambulatorias ustedes la consiguen por consulta externa, ya con ajustes muy mínimos, ¿sí? Y por otra parte, las metas intrahospitalarias, esa obviamente van controlando con el monitoreo de glucemias que le van dejando al paciente, ¿sí? ¿Preguntas? El control de glucemias a nivel ambulatorio, doctor, posterior al alta, ¿cómo lo realizamos? Y a ustedes le van a aconsejar al paciente, como obviamente ustedes ya no están mandando a la casa un paciente, obviamente, en malas condiciones o descontrolado. Ustedes ya hicieron ese trabajo de estabilizarlo, de llegar a una DTDI definitiva, por llamarlo así. Es decir, ya están mandando un paciente estable al domicilio. Entonces, en ese contexto, se sugiere que el paciente haga sus controles al menos 3 veces por semana, al menos. ¿Sí? Yo suelo mencionar a mis pacientes que lo hagan los martes, jueves y sábado, o si no pueden los martes, jueves y sábado, los lunes, miércoles y viernes. Con el detalle de que cuando lo hagan, se hagan un control en ayunas y 2 horas después o 2 horas postprandial. Por lo general, les suelo yo pedir 2 horas después del almuerzo. Pero claro, pueden hacerlo 2 horas después del desayuno también, no hay problema. Pero esos 2 controles al menos me dan una pauta ya, y claro, que registren una libreta y claro, al control acudirá con esos valores y también con uno de laboratorio central en ayunas y 2 horas postprandial. ¿Sí? Gracias, doctor. Ok. ¿Alguna otra duda? Sí, doctor, una pregunta. ¿Tendríamos que hacer alguna glucosa a las 3 de la mañana, aunque sea una sola vez, para descartar cuadros de hipoglicemia? Ya, hay que entender una situación. Ojo, insisto, eh, estamos esto me pregunta usted en el contexto de un paciente hospitalizado, me imagino, ¿no es cierto? No, un paciente ambulatorio. Ya, bueno, la pregunta va orientada básicamente a establecer si existiría o no una reacción o más bien un evento tipo Somogy, ¿sí? O un evento ALBA que se llama. Déjenme decirles que estos eventos, Somogy o ALBA, ¿sí? Primero, la mayor parte se desencadena con insulina intermedia, es decir, con la insulina NPH, ¿ya? Para ello, obviamente, o cuando se presentan estos eventos, suele ya, o se suele tener ya niveles de hiperglucemia en horas de la mañana, ¿sí? Producto de una compensación, obviamente, a esta hipoglucemia de la madrugada. Entonces, a menos que ustedes tengan esa alerta
de que en el control de las 7 de la mañana están teniendo niveles importantes de glucemia y que les haga sospechar en un efecto somolle para que tomen esa conducta de las 3 de la mañana. Caso contrario, no debe ser instaurado como un protocolo, ¿sí? El protocolo de monitoreo de glucemia es el que yo les he mencionado, salvo algunas excepciones o algunas particularidades en los pacientes, pero cuando usted ya tiene un efecto somolle, usted ya tiene ese indicio de estas hiperglucemias en horas de la mañana producto de la compensación a esa hipoglucemia de la madrugada. Caso contrario, no debe instaurarse como protocolo. Ujú. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? ¿No hay más preguntas? Ok. Bien, la mayor parte de algoritmos que ahora nosotros pues lo tenemos claramente en las diferentes guías, ustedes entenderán o ustedes verán que ha sufrido algunos cambios en relación a guías o a esquemas anteriores. Claro, fue la tendencia de ir realizando ajustes o más bien asociaciones de antidiabéticos orales y obviamente ir evaluando en el tiempo cómo se iba comportando o cómo se va comportando la hemoglobina glicosilada. Se prefiere que se solicite una hemoglobina glicosilada cada 3 meses, capaz de ir evaluando las metas de esta hemoglobina glicosilada. Yo les había ya planteado cuáles son las metas de hemoglobina glicosilada y les había puesto 2 puntos de corte, en una población menos de 7 y en otras menos de 8. ¿Recuerdan? ¿En quiénes menos de 7, doctores? ¿En quiénes menos de 7%? A ver, vamos a ver, Sí, vamos a... comorbilidades. Ajá, dígame nomás. Pacientes sin comorbilidades. Ya, en pacientes sin comorbilidades, ¿quién más? En pacientes jóvenes. Pacientes jóvenes, perfecto. ¿Quiénes más? Pacientes que tienen una expectativa de vida más de 10 años, ¿sí? Eso es importante. Y pacientes que tienen prácticamente un manejo de su monitoreo de glucemia y de su medicación autónoma. Es decir, que no dependen de terceras personas, ¿sí? Ojo con eso, ¿ya? Y menos de 8%, ¿sí? En cambio, en aquellos pacientes que son adultos mayores, que tienen múltiples comorbilidades, que no tienen una expectativa de vida más allá de 10 años, que dependen de terceros para su medicación y para sus controles. En ellos no debemos ser, o debemos más bien ser un poco más permisibles en esa hemoglobina glicosilada, porque el límite o el rango o el margen de hipoglucemia en estos pacientes puede ser muy estrecho. Entonces tenemos que ser un poco más permisibles. No se olviden que la hipoglucemia mata más que la hiperglicemia. Yo les di 2 reglas de oro. Una es no antidiabéticos orales durante la estancia hospitalaria y la otra era que la hipoglucemia mata más que la hiperglicemia. ¿Sí? Ojo con eso. ¿Ok? Entonces, miren en este esquema, es importante mencionar que a toda costa, doctores, a toda costa, ustedes tienen que evitar la inercia terapéutica. ¿Quién sabe qué es esto de la inercia terapéutica? ¿O qué les sugiere esto de la inercia terapéutica? Cuéntenme, ¿quiénes han escuchado esto de la inercia terapéutica? Miren, la inercia terapéutica no es otra cosa sino esa práctica profesional en la cual, sobre todo en las enfermedades crónicas, el médico simplemente se convierte en un prescriptor de medicación y ha olvidado por completo el hecho de que tiene que hacer cambios, modificaciones
ajustes para cumplir una meta establecida. ¿Sí? Esto prácticamente es el médico que el paciente viene cada 2 meses, cada 3 meses. Doctorcito, vine para que me entregue la medicación. Y ya por inercia, el médico coge y ya sabe, usted toma enalapril de 20 y toma metformina de 850, tenga la receta, ya listo, vaya, regresa en 3 meses. Punto. No hizo más. ¿Cuántos casos conocemos de estos, doctores? ¿Cuántos? Muchísimos. Y de hecho el paciente ya sabe. El paciente dice, no, pero doctor, yo solo vengo a que me dé la medicación porque ya se me acabó. A ver, un ratito. ¿Sí? O a veces ha pasado que hay profesionales que optan por esa conducta y cuando no está el profesional, por A o B circunstancia, justo pedimos a un colega que le atienda y el paciente nos dice eso. A mí me ha pasado eso, doctor, es que no está el doctor tal, solo venía que me entregue la medicación, ellos se venía cada 3 meses y me entrega nomás la medicación. A ver, un ratito. Usted necesita una consulta formal, usted necesita exámenes, usted necesita, si es hipertenso, necesito ver cómo han estado las presiones, si está o no está dentro de la meta. Si es diabética, necesito una hemoglobina glicosilada, necesito su glucosa basal, necesito su perfil de lípidos. Es decir, direccionar mi conducta terapéutica en base a mis objetivos. Entonces, no caer, por favor, bajo ningún concepto en estas enfermedades crónicas y metabólicas, no caigan en algo que se llama la inercia terapéutica, doctores. Cuidado, ¿sí? Y no solamente en las enfermedades crónicas y metabólicas, esto se puede ver ya, no sé, parece que fuera algo ya inherente, algo implícito dentro de este síndrome de burnout o síndrome del profesional quemado, que ya está muchos años en un hospital, que ya está por jubilarse, que ya está cansado, que ya está agotado prácticamente y que ya no establece ciertos parámetros, metas, objetivos en sus pacientes, sino que simplemente se convierte en un mero prescriptor de medicación. Cuidado con caer en eso, ¿ok? Bien, entonces, esta sería nuestra tercera regla de oro, ¿sí? No caer en una inercia terapéutica, bajo ningún concepto. Siempre vayan trabajando, planteándose metas, objetivos, cada 3, cada 6 meses, ¿ok? Es importante que la primera línea en el tratamiento de la diabetes siempre va a ser los cambios de hábitos, dieta, actividad física, ¿sí? El paciente, obviamente, en cuanto a actividad física, debe tener al menos 150 minutos a la semana. Estos deben estar divididos 30 a 40 minutos todos los días, o si no puede todos los días pasando un día, pero 50 minutos. No más allá de un día sin ejercicio. Eso de querer hacer los ejercicios de fin de semana porque no hice de lunes a viernes por el trabajo, entonces pienso que haciendo el sábado o el domingo y mandándome un partido de fútbol, de básquet de 3 horas, ya compenso lo que no hice entre semana. Eso es un error. Cuidado, ¿sí? No debe pasar más allá de un día sin ejercicio. O todos los días 30, 40 o pasando un día 50, doctor. ¿Ok? La dieta obviamente es necesario que exista el apoyo multidisciplinario en este contexto. Ese paciente tiene que estar con un plan de dieta por parte del nutricionista, ¿ok? Y una valoración nutricional, por supuesto. Si al cabo de 3 meses no hemos tenido una respuesta en esa hemoglobina glicosilada, pues obviamente la piedra angular en el tratamiento antidiabético oral, siempre y cuando no esté contraindicada, es la metformina, ¿sí? Siempre es la metformina. Les decía yo que el detalle con la metformina es evaluar esa tasa de filtración glomerular. La dosis máxima de la metformina para la población latinoamericana es de hasta 2.000 miligramos. Para la europea y norteamericana, 2.550. Pero para nosotros, 2.000. Si tiene una tasa de filtración glomerular mayor de 60 ml en minuto,
den hasta los 2000, no hay problema, ese es el techo. Si tiene entre 30 y 60 ml minuto, la dosis tope es 1000, ¿sí? Y si tiene menos de 30, doctores, no usen metformina. La metformina está contraindicada con una tasa de filtración glomerular menos de 30 ml minuto. ¿Y cuántas veces nos hemos topado con pacientes que ya tienen una creatinina de 3, de 2,5 y que ya tienen un clearance menos de 30 y siguen recibiendo metformina? Por favor, ya si eso les pasa, si un paciente así les llega a su consulta, ya no van a seguir con la metformina si tiene menos de 30 ml minuto, pues, ¿sí? Tengan cuidado, hay riesgo de acidosis láctica, es raro, pero si se presenta puede ser fatal, ¿ok? Entonces tengan cuidado. Ahí ustedes pueden usar otras alternativas. Tienen los inhibidores de la DPP4, pueden utilizar también puede ser estos inhibidores de la SGLT2, ¿sí? Pueden usar estos, ¿ok? Como reemplazo. Ahora la tendencia, doctores, es usar estos fármacos o cualquiera de estos fármacos dependiendo si existe o no comorbilidades o condicionantes. Por ejemplo, ¿sí? Si tiene una enfermedad cardiovascular, ¿sí? O si tiene una insuficiencia cardíaca o enfermedad renal, ¿ok? Entonces, en base a eso, hay grupos de fármacos que se adaptan o se pegan mejor o se acoplan mejor a estas patologías, ¿ok? Por ejemplo, miren, dice, cuando predomina, ¿no es cierto?, una enfermedad coronaria, una enfermedad cerebrovascular, ¿no es cierto?, en el contexto de este paciente, preferible inicie con un GLP-1, ¿sí?, con antagonista de los receptores de GLP-1, porque estas tienen un beneficio específico en la enfermedad cardiovascular. O empiece también con un inhibidor de la SGLT2, ¿ok? Pero si es insuficiente cardíaco o predomina enfermedad renal crónica, ¿no es cierto? Y cumple con estas características, entonces preferible inicie con un inhibidor de la SGLT2. ¿Ok? Miren, entonces aquí hay ciertos preferitismos, digámoslo así, dependiendo, por supuesto, dependiendo la comorbilidad que pueda tener el paciente, incluso si el riesgo de hipoglucemia es muy alto, ¿ya? Dependiendo también cómo se encuentra el peso del paciente, ¿ya? Eso también es muy importante porque hay medicamentos que promueven ganancia de peso, ¿sí? Y otros más bien un control en el peso. O en base, quién sabe, también incluso a los costos, ¿ya? Miren ustedes algo interesante y es que si establecemos estas prioridades en estos pacientes, las sulfolinurias prácticamente han quedado relegadas a, digamos, un escalón bastante inferior, ¿sí? El riesgo de hipoglucemias con la sulfolinuria es alto y sobre todo con los que tenemos, sobre todo en países en desarrollo como nosotros, ¿sí? Sobre todo esta famosa glibenclamida, ¿ya? Que todavía sigue constando en el cuadro nacional de medicamentos básicos. ¿Sí me están escuchando? Doctor, Sí, correcto. doctor. Sí, doctor. Ya, pues, ya, hoy sí, listo. Entonces les decía que, y claro, a raíz de esto, por ejemplo, dar glibenclamida en un adulto mayor, el riesgo de hipoglucemia es muy alto, tendrán cuidado ahí, ¿sí? Esta glibenclamida en adultos mayores, usen con mucho cuidado. Sobre todo si está asociada o acompañada de esquemas con insulina. O sea, si el paciente recibe al menos 2 dosis de insulina, no usen su polinuria, ¿sí? Máximo, ya si no les toca de otra, con una dosis de insulina, con una, pero no con 2, ¿sí? Si es que ya les toca. Pero
claro, en la parte, quienes hemos trabajado en los hospitales públicos, sabemos que muchas veces tenemos que hacer uso de lo que hay, pues. Habrá pacientes que tú le puedes dar la opción de que compre, porque uno le plantea así, ¿no? Así por más que nos prohíban en los hospitales y nos digan cuidado con mandar a comprar, o sea, discúlpenme, pero yo no puedo ser cómplice de una mala gestión o mala administración de una casa de salud o de un sistema de salud y por ser cómplice a aquello, yo sabiendo que ese medicamento no es el ideal, de pronto no voy a promover el que utilice otro medicamento, imagínense, ¿no es cierto? Entonces, como yo les digo a mis residentes o a mis alumnos cuando estamos viendo pacientes hospitalizados y tenemos que hacer uso de un medicamento que necesita el paciente pero que no tiene el hospital, yo no puedo ser cómplice, yo tengo que prescribir en la historia clínica, ya que si no hay, eso es otra cosa, pero en la prescripción tiene que estar. Y es más, yo pongo una nota en la historia clínica indicando que el paciente se beneficia de este medicamento, pero que al momento no existe en stock en la casa de salud. Sin embargo, por tal razón se solicita, se consiga de forma privada tal medicamento, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces pues, el hecho de que no exista ese medicamento en la casa de salud no quiere decir que ustedes sean cómplices no, entonces como no hay, no prescribo, usemos nomás de esto que hay. Y no es lo correcto, ¿y qué tal si el paciente fallece? Y cuando estén frente al fiscal, ¿ustedes creen que el fiscal les va a considerar el hecho de que no hubo en el hospital? Ustedes ahí nos fregamos nosotros, entonces el fiscal se va a regir a los protocolos establecidos y por qué no cumplimos esos protocolos, ¿ya? Entonces tengan mucho cuidado con eso. Yo muchas veces veo que tomamos decisiones enfocados como no hay en el hospital, entonces usemos esto o no usemos, pero y no escribo en la historia clínica, tengan cuidado, ustedes tienen que escribir, así no exista. Y el protocolo les dice, pongan, y pongan más abajo una nota, ¿sí? Y ya si a pesar de eso, ya tienen que usar, qué sé yo, tal o cual medicamento, pues ya está más que justificado, pero ya están sus notas de descargo de responsabilidad. Tengan mucho cuidado con aquello, ¿no? Tengan mucho cuidado. Y entonces, les decía, en este esquema, ustedes tranquilamente pueden ir haciendo las asociaciones de los medicamentos. Pueden combinar metformina con un IDPP4, metformina con un inhibidor de la GLP-1, la metformina con un inhibidor de la SGLT2, bueno, tiazolidinionas casi no es mucho, no están disponibles en nuestro país, pero sí los IDPP4, los de SGLT2, bueno, un poco caros, pero sí hay. Ahora en el cuadro nacional de medicamentos básicos están las sulfonurias de acción corta como la glicacida, que bueno, ya es una opción. Utilicen esa glicacida en lugar de la glibenclamida, ¿sí? Tenemos la insulina NPH. Creo que la glargina también ya está en el cuadro nacional de medicamentos básicos. Prefieran la glargina a la NPH. ¿Sí? La glargina tiene una superioridad a la NPH y es que esta no hace picos dentro de su mecanismo de acción, es más estable que la NPH. La NPH hace picos y es un poco inestable en el control metabólico. Entonces, si tienen las dos insulinas, prefieran la glargina, y si no tienen glargina, pues ya ni modo, la NPH. Les he enseñado esquemas tanto para la NPH como para la glargina y que puedan defenderse. Qué importante tener una ultra rápida, ¿no? Me parece que ya está las ultra rápidas también en el cuadro nacional de medicamentos básicos. Habrá que ver en ese sentido, y si no, pues la cristalina o la rápida que tenemos. ¿Ok? ¿Alguna duda, doctores, con respecto a este esquema, a este gráfico? Dudas, pregunten. ¿Ninguna duda? No, doctor, está claro.
¿Nadie? ¿El resto? No, doctor. Doctor, es un cuadro tan amplio y en realidad está tan pequeño que yo no puedo distinguir en realidad qué medicamentos podemos usar ahí. No sé si usted nos puede dar en qué libro está esto para poder revisar ampliamente, por favor. Pues yo les pasé al grupo de WhatsApp algunos archivos, ¿sí? Dentro de esos archivos está la presentación que estamos revisando. Por favor, ahí pueden ustedes revisar, ¿no? Sí, aquí dicen solenoterapia está. Así es, así es. Por eso les decía, revisen todo el material que les había dado. Ahí está, toda esta presentación está ahí. Entonces ustedes paralelamente a lo que yo voy explicándoles, pueden ir siguiendo en el material que yo les he dado. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Ok. Miren, sí, aquí tengo pues una comparativa prácticamente, una comparativa de dos guías diferentes que prácticamente hablan lo que ya hemos mencionado, ¿no? Estas combinaciones, dependiendo si predomina en el paciente enfermedad cardiovascular o cerebrovascular, o insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal, qué medicamentos preferir en ambos casos. Acá tengo en cambio, es otra propuesta de otra de las guías. Hay las guías norteamericanas, hay las guías europeas, ¿sí? Y claro, ustedes van a tener ciertos cambios en algunos casos o ciertas tendencias, pero a la final es lo que hemos conversado, lo que hemos hablado en ese sentido, ¿no? De igual manera acá, ya voy a hacerle un poco más grande esto. ¿Sí? Estos son esquemas más orientados en el manejo ambulatorio del paciente, no a nivel tanto hospitalario, ¿sí? Entonces, miren cuando en este algoritmo, cuando inician insulina basal, miren, ¿qué les dice? Iniciar con 10 unidades o a lo que les decía, ¿se acuerdan que les decía que cuando inician insulina en cualquier escenario que no cumpla los escenarios anteriores que les había dicho, y cuando quieran hacerlo por primera vez, inicien a 0.2 unidades, ¿no es cierto? Y claro, miren acá, por cuando haya una hipoglucemia, identificar la razón, la causa y bajar la dosis de un 10 al 20%. ¿Se acuerdan de la DTDI que les decía? ¿Ok? Entonces tenemos aquí algunos aspectos que me pueden ir sirviendo en este sentido. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, doctores? También les decía que cuando hay hipoglucemia se tiene que reducir en un 10 al 20%, pero si supera la meta, en cambio, no para abajo, sino no para la hipoglucemia, sino para la hiperglicemia, les decía que pueden ustedes subir de 2 a 3 unidades. ¿Cada cuánto? Cada 72 horas, ¿no? Miren, dice incrementar aquí 2 unidades cada 3 días, ¿sí? En el caso de que, obviamente, en cambio tengamos lo contrario, ¿no? Que no hipoglucemia, sino que están más bien altas esas glucosas, ¿sí? En todo caso, pues, como les mencionaba, que nosotros sepamos manejar esos esquemas que yo les había dado. Claro, esos esquemas, si ustedes ven la aplicación de esos esquemas, eh, la mayor parte aplica para pacientes hospitalizados. Sin embargo, el basal bolo, claro, también para pacientes ambulatorios, pero que sufrieron una descompensación y que estuvieron hospitalizados en algún momento. Pero ya para pacientes ambulatorios, claro, ustedes tendrán que iniciar primero con antidiabéticos orales. Y si es que no funcionan los antidiabéticos orales o no cumplen las metas, asociar otro antidiabético oral. ¿Sí? Incluso pueden asociar hasta 3 antidiabéticos orales, hasta 3 antes de pasar a insulina. Algunos asocian o se puede asociar hasta 2 y de ahí pasar a insulina. ¿Sí? O sea,
O ya les digo, depende, pueden solamente con uno ya pasar a insulina. Eso ya más es el juicio o criterio de ustedes. ¿Sí? Por lo general, todo dependerá del paciente que tengan. Si con un antidiabético oral no cumplen la meta, pueden asociar otro antidiabético oral. Si con ese tampoco en dosis tope no llegan, pueden asociar otro antidiabético oral o ya iniciar un esquema de insulina basal nada más. No basal bolo, sino basal. ¿Sí? Y cuando lo inician por primera vez, miren, 0.2 unidades por kilo de peso, ¿no? ¿Sí? Entonces tengan en cuenta esas combinaciones que les voy mencionando. ¿Dudas al respecto? ¿Alguna duda? Aquí no hay una regla matemática que les permita decir, ah, no, en estos voy a usar 2, en estos 3, no. Eso es ya criterio y juicio del médico y obviamente dependiendo las características también de cada paciente. Hay pacientes que obviamente sus niveles de glucosa son muy altos. Y claro, yo solo con antidiabéticos orales no voy a poder controlarlo. Entonces voy a tener que combinar antidiabéticos orales con insulina. Me refiero a paciente ambulatorio, ¿no? Hay otros pacientes, en cambio, que dicen, yo no quiero saber nada de insulina, doctor, cuidado, me va a dar insulina. En ese paciente, entonces, tengo que agotar hasta los 3 antidiabéticos orales, ¿no es cierto? Antes de pronto ya decirles, ¿sabe qué? Ya lo que viene es insulina y no queda de otra. Es decir, va a depender del escenario que ustedes tengan después, ¿ok? De igual manera, este es un esquema que se plantea en cambio en el Up2Date para quienes han o tienen acceso a esa base de datos. Este es un esquema que está en el Up2Date y habla de lo que ya hemos nosotros conversado, ¿no? Aquí también habla de hacer estos incrementos de 2 unidades cada tercer día, ¿sí? Cuando la glucosa en ayunas está entre 80 y 130 y si sobrepasa esto, o sea, valores más altos, ¿sí? Como por ejemplo más de 180 en ayunas, ya no suben 2 a 3, ya no suben 2, sino 4 cada 3 días, pero cada 72 horas se debe hacer estos ajustes, estos incrementos. Y cuando inician, miren, cuando se inicia por primera vez, utilizar la insulina intermedia o la NPH, ¿sí? Bedtime, que es al acostarse o en la mañana, o bien la intermedia o bien la de acción larga. Que en otras palabras, o bien es la NPH o bien es la glargina que les había dicho, ¿no es cierto? ¿Sí? Miren, si hay hipoglucemia, entonces aquí dice reducir la dosis 4 unidades o reduzca el 10%. Nosotros habíamos dicho que reducimos el 10 al 20%. Hay que evaluar las hemoglobinas glicosiladas cada 2 a 3 meses. ¿Sí? Esto ya lo dijimos. Si es que no cumple la meta, obviamente tendremos que ajustar ese esquema y si cumple la meta, pues obviamente continuar con el esquema que ya habíamos dicho. ¿Sí? Algunas metas que ya les decía en el paciente diabético, la glicemia o las glucosas intrahospitalarias, aquí es de 110 a 180, la glicemia en ayunas menos de 140, que ya les había mencionado entre 110 y 139, la de 2 horas postprandial entre 140 y 179, la glicosilada menos de 7 o menos de 8, dependiendo del escenario que tengamos en nuestros pacientes. La meta de presión arterial también es importante en los pacientes diabéticos. Según la ALAD, que es la Asociación Latinoamericana de Diabetes, menos de 130-80. La ADA, bueno, según el JNS8 plantearon en algún momento menos de 140-90, pero las nuevas guías establecen que debe ser una presión menos de 130-80. ¿Sí? El paciente diabético debe tener presiones menos de 130-80. Manejemos esa meta, por favor. El índice de masa corporal, la meta tiene que ser entre 18.5 a 25 ya en el paciente diabético, ¿no? Ya en el diabético.
El perímetro abdominal, menos de 94 en hombres, menos de 90 en mujeres. Ya en los diabéticos, insisto, porque en quienes no son diabéticos, el perímetro abdominal es diferente, pues no, las metas. Tiene que ser menos de 90 en hombres y menos de 80 en mujeres para nuestra población, ¿no? Para nuestra población, que generalmente es similar a la asiática, a la población asiática, ¿no? Es diferente, en cambio, a la población norteamericana y europea, donde manejan puntos de corte un poco más altos, porque obviamente su contextura es diferente. Pero en nuestro medio, la meta para la población en general, es decir, que no es diabética, es menos de 90 en hombres y menos de 80 en mujeres. Pero estas metas ya son para diabéticos. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Es como que yo les diría, ¿cuál es la meta de glucosa en la población general? ¿La meta de glucosa cuál es? En ayunas. Menos de 100. Es menos de 100. Y en el diabético, en ayunas, la meta. Menos de 140. Perfecto. ¿Sí? O sea, sí ven la diferencia, ¿no? O sea, una cosa es la meta en la población en general y otra es la meta en el que ya tiene la enfermedad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Está clara la diferencia? Sí, doctor. Ya, tengan cuidado en eso que les puede dar confusión. Las metas de colesterol LDL, ¿sí? No se olviden que ya el paciente diabético, por ser diabético, ya tiene un riesgo cardiovascular alto. Y automáticamente eso le pone en un riesgo superior y en una meta de LDL superior que debe ser menos de 100 en estos pacientes, menos de 100. Y si a eso le sumamos que ya tiene enfermedad cardiovascular, es decir, ya le ha dado un infarto, ya le ha dado un SB isquémico, la meta se hace más estricta todavía y puede ser menos de 70 o menos de 55 incluso, ¿sí? Según las nuevas guías. Entonces, pero ya de por sí, diabético, LDL tiene que ser menos de 100, menos de 100, ¿sí? Entonces ya se considera como paciente de alto riesgo. Y más aún, ya es muy alto o de extremo riesgo, si además de ser diabético tiene ya otras enfermedades, ya cardiovasculares, enfermedad arterial periférica, un SB, por ahí, etcétera, etcétera, ya se va haciendo más estricto la meta de LDL. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Miren, dice, lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo en vez de aprovecharlo como un aviso providencial de nuestra ligereza e ignorancia. Siempre es bueno como profesionales de la salud, obviamente, nosotros, a diferencia de otras profesiones, sin ser peyorativo con estas profesiones, nuestros errores, de pronto el impacto de estos errores puede dimensionarse de una manera diferente a cuando, por ejemplo, el arquitecto hace mal un plano y se equivocó y tiene que hacer nuevamente. O cuando de pronto la parte administrativa hizo mal un documento y tiene que volver a hacerlo. En nuestra profesión un error, obviamente, muchas veces ese error puede significar ese margen bien estrecho entre la vida y la muerte. Entonces, yo de antemano quiero felicitarles a todos ustedes por ese paso, por esa iniciativa que tienen de actualizar sus conocimientos. Muchos de ustedes estarán estarán activos en la parte hospitalaria, muchos estarán en el primer nivel de atención, muchos quizás ni siquiera estén operativos directamente con pacientes, sino desde una parte administrativa, pero les gusta y que claro, a veces son casualidades de la vida que tenemos que estar en puestos administrativos, pero no es necesariamente lo que nos gusta, sino más bien esa atención directa con el paciente. Y que claro, no queremos olvidarnos de esa esencia para la cual nosotros nos formamos. Entonces, ya el que ustedes hayan dado este paso, este gran paso, buscando la actualización de sus conocimientos, es algo de reconocer, es algo digno de reconocer. No todos los profesionales alcanzan ese nivel de interés. Muchos caen en esta inercia
¿sí? En esto de ya, obviamente, yo me gradué, yo ya tengo mi nombramiento, yo ya tengo mi puestito de trabajo y punto, ahí muero, ahí me jubilaré y ahí se acabó todo. Pero no es así, con nuestra profesión no es así, porque tenemos que constantemente estarnos actualizando, preparando los conocimientos en la parte de salud, en la parte de salud en general y más aún en medicina, cambian constantemente y lo que hoy podemos estar hablando, mañana puede ser totalmente lo contrario. Espero, doctores, que estos días de charla, pues, hayamos aprendido, hayamos cumplido esos objetivos que nos planteamos inicialmente de conocer la insulinoterapia, conocer algunos de los esquemas, repasen los esquemas, por favor, repasen, aplíquenlos, ¿sí? Y cualquier duda, pues siempre vamos a estar a las órdenes para poder asistirles y darles el soporte necesario en cualquiera de sus casos. ¿Dudas, doctores, referente a insulinoterapia en general? No, doctor. Me ha gustado el curso. Perfecto, me alegro mucho que bueno, muchos de ustedes también estuvieron en el curso de gasometría, saben ya leer gasometría, saben ya aplicar estos 5 esquemas, tienen ya una propuesta para cada uno, tienen un protocolo ya para cada uno. Les voy a pedir que lo pongan en práctica, pónganlo en práctica, capaciten a sus profesionales de la salud, a las enfermeras. Uno a veces como médico depende también de otras instancias para que su prescripción tenga el éxito que uno quiere, porque a veces uno puede poner unas prescripciones magistrales de la última generación, de la última actualización del artículo que salió el día de ayer, pero si quien lee esa prescripción no tiene idea de cómo ponerla en práctica, entonces puede ser la razón del fracaso de esa brillante prescripción. Capaciten, repliquen esta información. Muchos de ustedes tienen reuniones de docencia con sus compañeros. Transmitan ese conocimiento, pongan en práctica en su servicio, y si no es en su servicio, pues por lo menos en sus pacientes, con sus pacientes. Muchos de ustedes manejarán o también enseñarán a internos de medicina, de enfermería. Insulinoterapia es algo que compete no solamente al médico, sino también a la enfermera, ¿sí? Entonces, es importante que entrenen al equipo con el que ustedes están trabajando y de esa manera pues puedan todos trabajar en armonía y sobre todo entender lo que se quiere, ¿no? Los objetivos que se buscan. Hay un curso que sería bueno que ustedes escriban al grupo, que soliciten, que es el de trastornos de los electrolitos. Ese curso también es muy importante. Ese curso abarca hiponatremia, hipernatremia, hipocalemia, hipercalemia e hipocalcemia, ¿sí? Y aspectos de hidratación, ¿ok? Es un curso también que es el complemento, puedo decirlo, de todo esto de insulinoterapia y también de gasometría, pues. Entonces, sí sería bueno que también sería esa la continuación prácticamente. Va a haber un diplomado de diabetes. Obviamente, este diplomado de diabetes ya abarca otros contenidos, no solamente insulinoterapia, ya es hablar de diabetes en diferentes escenarios, en el embarazo, en la población pediátrica, en la población adulta, adulta mayor, bueno, y una serie de las complicaciones, no solo las agudas, como la cetoacidosis, el síndrome hiperglicémico hiperosmolar, sino también ya las crónicas del pie, bueno, todo lo que es la parte de la nefropatía, retinopatía, todas estas complicaciones vasculares. Es decir, ya es un curso bastante amplio que dura aproximadamente 2 meses, que también sería un excelente complemento. Está también el curso de electrocardiografía básica, cómo interpretar un electrocardiograma,
qué importante que ustedes conozcan. A veces el pregrado no nos da muchas herramientas como para saber interpretar adecuadamente un electrocardiograma. Curso de medicina basada en evidencias, que igual para la búsqueda de información científica y lo que son bases de datos y el manejo y la utilización de la pregunta PICO para buscar la mejor evidencia científica. Es decir, hay cursos muy interesantes que los estamos, o en su momento se los dio, y claro, ya dependerá obviamente del grupo, del equipo. Conversen con empresa, soliciten, si hay un grupo importante, pues en cualquiera de estas temáticas son excelentes cursos que obviamente les va a ustedes a seguir formando o a continuar formando en estos aspectos que sin duda son claves en la práctica clínica. O sea, en un pase de visita, ¿cómo no va a ser importante los trastornos de los electrolitos, la gasometría, la insulinoterapia, la lectura de un electrocardiograma, medicina basada en evidencias? Es decir, son cosas que son prácticamente del día a día en nuestra profesión. Listo, doctores, yo les quiero agradecer por su atención. Como les digo, cualquier duda, cualquier situación, pues estoy a las órdenes a través de la empresa. Pueden hacerme llegar cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan. Y sobre todo, si es que necesitan algún curso en especial, ¿sí? Ustedes me dicen y pues vamos y nosotros buscamos a los mejores profesionales dependiendo la rama para que se puedan brindar estos cursos. Juventud y Sabiduría, es decir, GIS es una empresa pues que obviamente siempre busca innovar, siempre busca ser pues pionero en los cursos que dicta, y si existe interés especial en que se lance algún curso y hay un grupo importante, pues lo hacemos, ¿no? Reunimos a los mejores profesionales, los buscamos, si tenemos que buscarlo a nivel nacional o a nivel internacional, los buscamos y los conseguimos para ustedes. Les agradezco por su atención. Buenas noches, revisen el material, tengo entendido que el examen lo darán el día lunes, repasen las clases, prácticamente las preguntas son de opción múltiple, parece que son 10 o 12 preguntas de opción múltiple en base a todo lo que hemos hablado en clases. Tengan ustedes buenas noches y hasta una próxima ocasión. Gracias, doctor. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Doctor, gracias sus conocimientos.